Los viernes tenemos la presencia del doctor Isaac Sánchez con Tiempo Económico, el doctor en economía, que no en medicina, siempre viene y nos presenta temas de sumo interés en materia económica. Doctor. Hola, ¿qué tal, Daniel? Me da mucho gusto estar nuevamente aquí contigo, como cada viernes, para hablar de economía. Y hoy hablarles de un tema que quizás lo han escuchado y que seguramente más bien impacta definitivamente en sus vidas, hablarles del crecimiento económico, Daniel. Los economistas llevan ya más de 200 años estudiando cuáles son los determinantes del crecimiento económico, y amigos que nos ven dirán, ¿y por qué lo estudian tanto? Pues porque el crecimiento económico es la condición necesaria para que haya desarrollo en una región, para que haya desarrollo en algún país. Y estos 200 años, un poco más de estudios sobre crecimiento, han logrado determinar tres factores que son fundamentales para que esto ocurra. El primero es la acumulación de capital físico, es decir, en la medida que un país tiene más máquinas, más herramientas, más instrumentos, hay posibilidades de crecer. Los elementos de la producción, como le dicen, ¿no? Los factores, elementos Los de la factores, ajá. producción, tienes toda la razón, Daniel. Entonces, el primero es la acumulación de capital físico, el segundo es muy importante, es la acumulación de habilidades, la generación de conocimiento, y podríamos asociarlo también al capital humano. Es decir, alguien diría educación. Efectivamente, Sí. la educación es la otra llave que permite que el crecimiento económico se dé en una región. Y la tercera llave importante es el progreso técnico o cambio tecnológico. Sería la otra llave que permite que haya crecimiento en una región. Son tres bien identificadas, y a esta se sumaría una cuarta, que sería la participación del Estado, particularmente a través de la creación de infraestructura o de la inversión en infraestructura. Y ya lo vemos, por ejemplo, aquí en la ciudad, para aterrizarlo un poco para los amigos, amigas que nos ven, pues estas obras que se están realizando implican un gasto por parte del gobierno, quizás no el mejor gasto que Te quisiéramos, es refieres al decir, PMU, ¿verdad? al Al programa Plan de de movilidad Movilidad. urbana y a todas las obras en general que se están dando en la ciudad. Quizás son molestas, quizás nos irritan, pero al final de cuentas es un dinero que el gobierno está gastando en diferentes actores que están en la economía, y ese dinero que gasta el gobierno de una u otra forma se convierte también en crecimiento económico en un tiempo, digamos, corto o O largo. sea, en dinero que viene a circular a la ciudad, ¿no? Así es, él empieza a dar movilidad a la economía local. Eso mismo ocurre en un plano más grande, digamos, si el gobierno federal también lo hace, si invierte en infraestructura, también comienza a dinamizarse la economía, y ese es el cuarto ingrediente del crecimiento económico. Y es ahí donde quería yo conectar con otra cosa, que es la necesidad de impuestos y la necesidad de recursos. Uy, tocaste el renglón más Es, odiado. es el renglón que nadie quiere escuchar, el Y los tema de pago de economistas no impuestos. saben en 200 años cómo ponerlo bonito. Exactamente, cómo hacerlo agradable para todos, porque el punto es, el Estado para gastar necesita o tiene tres fuentes. Una son la impresión de circulante, es decir, como tiene la máquina para hacer billetes, pues puede agarrar, encender la máquina y comenzar a generar más billetes y monedas en Que se hizo circulación. mucho en México en 70 y vino el caos en el Así es, país. tienes toda la razón. En los años 70 esa fue la estrategia utilizada, y lo que provocó es que los precios, ¿verdad?, se incrementaran abruptamente, y pues todos nosotros nos fuera bastante mal. La segunda fuente de financiamiento vendría a ser el tema de la deuda, y nuevamente la deuda no la quiere nadie. Parece que a nivel local esa es la estrategia que se ha utilizado, es decir, estas Endeudarse, obras es sí. en base al endeudamiento por parte del municipio. Esa es la vía que no queremos. Y la tercera vía es la vía de los impuestos, la vía de los contribuyentes, la vía de que todos colaboremos y paguemos para que se puedan hacer estas obras. Aquí el problema está en que necesitamos una reforma fiscal, y eso se ha dicho hasta el cansancio. Yo creo que desde los años 60 está buscando. documentado, que 60 del siglo XX, está documentado que se está buscando reformar el sistema fiscal mexicano, y no se ha logrado a la fecha. Y nuevamente yo lo traigo hoy aquí al programa, Daniel, la insistencia de que haya una reforma fiscal. Y debe de tener tres ingredientes. He mencionado tres, otros tres ingredientes. La reforma fiscal tiene que ser una estrategia en la cual se grave a la renta, se grave a la gente que más recursos tiene, que el sistema sea progresivo y no regresivo como el sistema que hoy tenemos. Porque, ¿por qué digo esto? Porque ayer la OCDE, que es un organismo Está internacional, pidiendo que se cobre IVA en en impuestos, en alimentos y alimentos y medicinas. medicinas. ¿Qué significa eso? Es contrario a lo que estoy diciendo. Yo estoy pidiendo un sistema, una reforma fiscal que grave el ingreso, que grave a los que más tienen, y la OCDE está pidiendo un impuesto al gasto, que es más fácil de capturar, Sí. pero que en esencia es mucho más regresivo, tiene un impacto negativo sobre las personas. Oye, doctor,
a veces se escucha como inequitativo Sí, que pague o que se le cobre más a quien más tiene. A veces yo lo escucho como un sobreimpuesto a la habilidad, un elemento, un factor de la es producción. cierto, es La cierto. habilidad que yo puedo tener en comparación a la tuya o tú Claro, puede ser mayor y yo por eso gano más. exacto. Entonces se me castiga porque yo soy más Por hábil. esa habilidad, por ese talento. Este argumento que me presentas es el argumento, digamos, dentro de la economía neoclásica, ortodoxa, y a nivel político está dentro de la esfera liberal. Los liberales tienen esta idea de que precisamente no debo de grabar al más talentoso porque debo de incentivarlo, no castigarlo Claro, por ser ajá. talentoso. Pero en realidad lo que ocurre no es eso. Las grandes fortunas en México no han sido generadas en función del talento y de la capacidad de estas personas. No, Eso es no quiero decir cierto. nombres, Eso es porque cierto. en algún momento yo fui becario de alguno de estos grandes personajes, fui becario de la Fundación Telmex y fui becario también y gané un premio de Televisión Azteca que me lo entregó el presidente del Grupo Salinas. Ajá. Entonces, pero ellos dos sabemos todos pues de que las fortunas que construyen pues no es en base al talento, No, sus sino es en base a conexiones estas políticas. conexiones, a esta relación cercana con políticos, lo que vendríamos a llamar los famosos plutócratas, ¿no? Sí, sí, Gente sí. cercana al poder y que a través del poder se enriquece. Entonces yo lo que estoy pidiendo es eso, Daniel, en la propuesta, de que se grave precisamente a estas personas, que finalmente las afectemos en los recursos que tienen. ¿Para qué? Para poder redistribuir, digamos, hacia aquellos que menos tienen, ¿no? A las personas de más bajos ingresos, que el sistema, por más que intentan salir adelante, pues el sistema no les permite hacerlo. Qué interesante lo que estás presentando porque aquí podríamos irnos a ver hasta dónde puedes tú subvencionar a un pobre, por ejemplo, Sí. quitándole a los ricos, siendo un Robin Hood, por Uh -huh. ejemplo, ¿cuál es el beneficio que tienen personas de estar recibiendo una ayuda vía subsidio? Uh -huh. Porque pues te tengo que nivelar de alguna manera, entonces si le quito al rico y le doy al pobre, le beneficia al pobre o al pobre le beneficia seguir siendo pobre porque siendo pobre gano más que siendo rico. Sí, en realidad ese es el gran debate, si funciona o no el sistema de redistribución que puede operar el Estado o el gobierno. Ajá. En realidad sí, la respuesta es compleja, no te la puedo rápidamente, pero a los amigos yo les digo, yo confío Sí, en que el Estado sí puede hacer ciertas cosas bien. Yo, por ejemplo, estudié todos, mis estudios son en universidades públicas, sí. con becas de tanto privadas como las que he mencionado de estas organizaciones, pero también del Estado. Y si no fuera gracias al Estado, yo no hubiera podido culminar mis estudios doctorales. Entonces yo siempre me pongo de ejemplo, pero no soy el único. Hay muchos Sí, sí. jóvenes a lo largo y ancho del país que gracias a los recursos que el Estado obtiene vía impuestos y que luego canaliza a través de un sistema de becas federales, les permite salir, digamos, de situaciones de pobreza o situaciones de malestar económico. Es un Doctor, caso exitoso. y un porcentaje equitativo, por ejemplo, la propuesta que existe de grabar alimentos y medicinas dejando una canasta básica por fuera sin grabar y aumentar el IVA inclusive hasta en un 15%, 16%, pero bajarle 5 puntos al impuesto sobre la renta. ¿Cómo ves esa propuesta? Bueno, hay combinaciones como todo, no, o sea, no hay una sola estrategia que podamos seguir, hay combinaciones. Una sería aumentar, generalizar el impuesto al Ajá. valor agregado, Porque incluida ahí la el frontera, consumo, ¿no? por O cierto. sea, el que consume, ahora sí que ahí el que quiera azul celeste que le cueste, ¿no? Así es, y entonces, y es fácil de recaudar, como Ajá, te ajá. decía. Entonces, las estimaciones son que aumentaría la recaudación en 1% del Producto Interno Bruto, digamos, habría un gran incremento. Ahora, la otra combinación que mencionas, bajar el impuesto sobre la renta. Ujú, Para ciertos estratos de ingreso yo creo que funcionaría, sobre todo clases medias, lo que ujú, ujú. identificamos como clases medias, donde estamos la mayoría quizás, bueno, ojalá fuera así, ¿no? Algún grupo, 17 millones de mexicanos, de Sí, sí, acuerdo sí, a sí. los datos de Coneval, porque 50 millones son pobres. Sí. Entonces, a esos 17 millones, bajarles el impuesto sobre la renta seguro sí tendría un efecto positivo en términos de que alentaría quizás a realizar más actividades con el dinero que les sobra, en función de que ya no les está cobrando tantos impuestos Y fomentar el la ahorro. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
sea, en el país no ahorramos. Y bueno, y además en el país prácticamente no ahorramos, como bien dices, porque no tenemos la capacidad de Ajá, hacerlo, ajá, entonces se tiene que fomentar eso. Eso se conecta, regresando a estas ideas, con la sí. reforma financiera Ok. que se ha Que presentado esa muy viene, recientemente. ajá. Entonces, ¿por qué es la idea? O sea, hay que trabajar en varios renglones para los amigos, amigas que nos ven. Tenemos que hacer una reforma educativa que ya se dio, pero que es parcial. Una reforma laboral que ya se dio, pero que no deja contento a los especialistas. Les digo la verdad, yo no estoy contento con esta reforma, hay que hacer bastantes mejoras. Hablaremos de eso después. Una reforma fiscal, como la que estoy diciendo, una reforma financiera que ya se está Se tratando dibujó de cuando menos, implementar, por ajá, lo menos ya se dieron las ajá, guías de ajá. acción, y una reforma hacendaria, que aunque lo fiscal y lo hacendario suenan parecidos, es distinto porque ya en lo hacendario incluimos también el gasto. ¿Cómo vamos a hacer? No solo para recaudar, sino también Sí, cómo los vamos a hacer gobiernos, para ¿no? gastar, Ajá, es decir, qué exacto. tipo de gasto vamos a tener. Entonces, y finalmente una que a mí me gusta mucho, la política industrial, porque en ella se incluye el desarrollo científico y tecnológico que Que necesita casi México, no se invierte en que casi México en no se esa invierte. área y nos estamos quedando rezagados. Estamos Ujú. como economía, ya estamos al nivel de Guatemala y Nicaragua. Es cierto, Bueno, recientemente salió, descendimos, así es, hace poco no se publicó esta pero la información. semana pasada. Es una tristeza de que no hay algo que se llama movilidad social, no se Ajá, publicaron los ajá, datos por ajá, parte de Banco Mundial. ajá. Sí, y creo que los amigos, amigas que nos ven lo saben, ¿no? Llevan varios años con el mismo nivel de Igual, ingresos, exacto. viviendo en la misma casa, usando el mismo carro. Yo uso un carro del año 2000, por cierto. Ajá. Entonces eso es un indicador de prácticamente Sí, no sí, sí, sí. progresamos mucho en la economía mexicana. No todos, por cierto, porque el mismo informe señala que hay un 5% de la Que sí. población que sí mejora, pero es un Pero eso es 5%. lo que siempre se le reclamó tanto al gobierno de Fox como al gobierno de Calderón, que la macroeconomía mexicana lucía muy bien, pero la microeconomía estaba del cocol. La verdad, ese es el gran problema, Daniel. Me da pena a mí como economista decirlo. Los economistas en el plano federal, digamos que trabajan en la Secretaría de Hacienda, en Banco de México, han logrado estabilizar los fundamentales Sí, macroeconómicos, pero eso no se ha traducido en mejoras para la gente. sí. Es decir, en la casa sigue haciendo falta dinero para poder hacer las compras de todos los días, los gastos que hay que realizar, a pesar de que algún ex, ¿no? Algún ex candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia decía que con 6,000 pesos bastaba Sí, exactamente. para incluso mandar a los hijos a escuela privada, ¿no? Pero bueno, es una realidad distinta a la que él vive. Y bueno, entonces hay mucho por hacer. Yo quería traer estos temas de que los economistas tenemos ideas sobre lo que se tiene que hacer, pero también llevamos mucho tiempo, al menos en México, diciéndole a los funcionarios públicos qué se debe de hacer, y ellos siempre haciendo una cosa distinta. Y eso es parte también de lo que tenemos que estudiar, porque hay gente que nos pagan para que entendamos la realidad Y la económica arreglen. y la tratemos de arreglar y demos recomendaciones, porque no somos directamente nosotros, ese es el problema, sino que tenemos que tener este intermediario que es el político, y el político nos escucha, pero finalmente no implementa las acciones que tiene que implementar, simplemente digamos, nos da la vuelta a lo que estamos planteando. Bueno, la verdad, a mí el tema de la economía me fascina de una manera extraordinaria. Yo debía haber estudiado economía, creo, porque mi carrera en administración y contabilidad era la materia que más me gustaba y sigo persiguiendo siempre las notas económicas, siempre estoy al día, trato de estar al día en cuanto a la materia económica, porque tengo un hombre que sabe mucho de esto y que viene aquí los viernes y yo tengo que saber de qué va a hablarte además. Sí. Es un gusto siempre tenerte, doctor, muchas gracias. No, gracias a ti, Daniel, y estamos en www.tiempoeconómico.com.mx como siempre. De hecho, ahí se está transmitiendo ahorita el programa porque tenemos el enlace al canal. Y bueno, saludos a todos hasta Oaxaca, por cierto, Saludos a Oaxaca, mi muchas tierra. gracias por estarnos viendo. Tiempo Económico todos los viernes, búsquelo aquí y también lo puede ver en su diferido en nuestra página, ahí está en nuestra página.